Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Carolina Portela. Apoyo la unidad de talento TI de FedeSoft. FedeSoft es la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías de la Información relacionadas. Les doy una calurosa bienvenida. Una vez más, gracias por acompañarnos de nuestra conferencia de creadores TI, que junto con Redis, la alianza con Redis, hemos creado esta iniciativa para enamorar a todos los chicos, a los jóvenes que estudien carreras TI, que continúen su formación con carreras TI. En esta oportunidad nos acompaña Jairo Serrano, quien nos va a hablar de integrando la nube y el mundo físico. Jairo es ingeniero de sistemas de la Tecnológica de Bolívar, tiene también una maestría en software libre de la UOC de Cataluña y actualmente es docente y director del programa de Ingeniería de Sistemas y de Computación de la Tecnológica de Bolívar. A continuación le doy la palabra a Francisco Correa, quien les va a dar unas indicaciones referente a la plataforma y espero disfruten esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo estamos aquí para invitarlos a esta nueva charla de este conjunto que hemos querido plantear para ustedes. Recuerden la mecánica, Jairo va a trabajar su tema durante unos 40-45 minutos. Esperamos que ustedes vayan anotando sus dudas y sus preguntas y sobre el chat nos las escriben en la parte de preguntas, yo las voy leyendo y las vamos contestando hacia el final. Recuerden que estos audios, todas estas conferencias están grabadas y permanecen en la página de FedeSoft. Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra a Jairo. Espero que todos disfrutemos de esta charla y que aprendamos mucho. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Me complace mucho estar acá, pues, hablando. Pues, no es directamente una charla por ahora bidireccional, pero al menos sí al final vamos a compartir de pronto las preguntas y sería interesante pues contestarlas de la mejor manera posible para que todos pues aprendamos un poquito más. La idea entonces hoy es, voy a hablar sobre integrar la nube, la computación en la nube y el mundo físico, el mundo real. Mirar a ver cómo podemos sacarle el provecho lo mayor posible a este tipo de tecnologías, desde nubes que son completamente abiertas o nubes que son privadas que yo construyo a mi medida. Como ya lo mencionaron, pues soy Jairo Enrique Serrano, soy el director de Ingeniería de Sistemas y Computación, pues también soy docente, tengo mis horas de docencia, mis áreas de actuación es computación en la nube, infraestructura para computación, pues desarrollo de software, desarrollo de móviles y pues algunas cositas chéveres que después hablaremos. Yo quisiera, pues yo veo que hay 15 en línea, quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué se imaginan cuando hablamos de o escuchan hablar de IoT? El público, porfa, entonces ustedes pueden entrar a menti.com desde sus computadores, entren a menti.com y pongan este código, ¿vale? 93 97 54. Entre todos vamos a hacer una nube de conceptos y miraremos entonces qué piensan ustedes realmente cuando le hablan de IoT. No directamente lo que yo les voy a decir, sino ustedes en qué posición están o en qué dudas tienen ya sobre los conceptos básicos de IoT. A ver, un minutico, ¿será que sí se conectan? A ver, hagamos la prueba. Veo 0 ahí conectados. Bueno, ya empezamos. Ahí hay uno que pone, no sé, eso está bien.
Eso. Ya empezamos a generar conceptos. Excelente, mire. Hay 4. ¿Quién más se conecta? A ver. Tenemos 17 conectados. Pero apenas hay 6 que están interactuando. Entonces, aprovechamos estas maravillas que tenemos ahora de conectividad. Bueno, tenemos 6. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo les pregunto normalmente a ustedes qué piensan de cuando les dicen, no, IoT, pues ahí miren que la primera frase, la central que ustedes ven, dice Internet de las cosas. Sí, IoT significa Internet of Things, Internet de las cosas. El punto es que está relacionado con ese concepto. Entonces, hay dispositivos conectados, dispositivos interconectados, hay hardware inteligente, ¿ya? Integrales, pues integrales sí, un concepto de cálculo, y los conceptos de cálculo aterrizan mucho para poder simular la realidad. La única forma de simular la realidad en un computador es utilizando cálculos de física y pues modelar todo por medio de ecuaciones y tienes todas las maravillas de conectividad y comunicaciones que tenemos hoy. Software inteligente, dispositivos conectados, que es la parte más importante, Internet, y es un conjunto de dispositivos. Perfecto. Miren que mal o bien tenemos un concepto muy difuminado de que es IoT. A ver, aparecieron, se conectaron más, miren, 10. Telemetría, bien, para hacer mediciones, actuadores. Miren que cuando ya empieza la gente a compartir, ese no sé inicial ya quedó en una esquinita, pequeño. ¿Ya? En masa ya empezamos a conocer más, empezamos a compartir, empezamos a interactuar con los compañeros y empieza a aparecer las realidades del asunto. ¿Listo? Yo digo que por ahí está bien ahora. Mire, Internet de las cosas, sí, el punto clave. Hay conectividad, dispositivos que tienen que estar conectados, soluciones, análisis de datos. Muy bien, este que está acá, análisis de datos. ¿Ok? Entonces el asunto es, esto es Internet de las cosas, pero esto y mucho más. Esto y mucho más. ¿Listo? Miren, si yo tengo los dispositivos conectados, ¿cierto? La idea de todos es que yo tengo unos dispositivos conectados. Por ejemplo, el celular. Yo tengo el celular conectado a Internet. Tengo posiblemente una tablet conectada a Internet. Pero eso es lo tradicional. Yo también puedo tener unos dispositivos así como estos. A ver, un segundo, les muestro por acá. Que directamente no se conectan a Internet, pero sí son un tipo de dispositivos que acepta unos acoples y demás y se conecta a Internet. Entonces yo ya tengo mis aparaticos, las cosas. Ya tengo las cosas en la mano y esas cosas se conectan, se interconectan, ¿cierto? Pero cuando interconecto cosas, empiezo a recibir información. Empiezo a capturar información de esas cosas. Empiezo a saber si esa cosa está conectada o desconectada. Por lo tanto, yo puedo hacer monitoreo. ¿Ya? Yo puedo hacer monitoreo de qué, de la cosa, del estado de la cosa. Puedo hacer monitoreo de qué datos está recibiendo la cosa, pues, datos que está recibiendo el dispositivo que está haciendo, con quién está interactuando, etcétera. Cuando ya yo tengo todo eso, cuando tengo el dispositivo conectado, puedo empezar a optimizar. Por ejemplo, esa cosa me ayuda a que la luz, si hay mucha luz, detecta que hay demasiada luz por el ambiente, por la luz que está entrando en la ventana y entonces el clima internamente de la habitación baja y yo empiezo a hacer optimización de energía, por ejemplo, no gasto en electricidad y más. Eso está relacionado con el control, de que yo pueda tener el dispositivo y empiece a poder cambiarle los valores internos al dispositivo para que haga algo que me beneficie, ¿no?
Y todo eso se resume todo eso se resume a que yo a fin de cuentas puedo automatizar lo que necesite. Entonces, para resumir, tengo dispositivos, tengo los dispositivos que están generando datos, pero esos datos solamente me sirven cuando se convierten en información, cuando yo ya entiendo qué es el dato y el dato empiezo a modificar, a hacerle transformaciones, limpiezas y demás al dato, y ese dato se convierte en información. Pero todo esto es posible si yo tengo conectividad. Pero ojo, la conectividad no es solamente si yo tengo internet. Sí, el concepto es internet de las cosas, pero si yo tengo internet, perfecto. En teoría tengo muchas más opciones, pero yo también puedo tener pequeñas redes y entre esas pequeñas redes puedo interconectar dispositivos. Y hago una pequeña internet entre varios dispositivos conectados y puedo tener el mismo efecto en el control, en el monitoreo, en lo que necesite. Entonces eso me lleva a que esto es aplicable aquí, que estamos hiperconectados, y que también puede ser aplicable en una finca, en los Montes de María, donde posiblemente no hay ningún tipo absoluto de conexión. Entonces eso es la parte interesante de Internet de las Cosas. ¿En qué podemos utilizarlo? Pues, mantenimiento predictivo. En las empresas aquí, por ejemplo, en Cartagena, hay muchísimas empresas que tienen grandes aparatos, grandes maquinarias, y esas maquinarias se necesita saber cuándo posiblemente pueden fallar. Y teniendo cosas conectadas a esas maquinarias o dispositivos especiales conectados a esas maquinarias, puedo empezar a predecir cuándo necesito hacer un ajuste a esas maquinarias pesadas. Una empresa que pare aquí en Cartagena es costosísimo que el paro de esa empresa que no planeado es costosísimo. Entonces lo que se busca ahí es que uno pueda hacer paros planificados según los datos que están monitoreando y pues tomar las mejores decisiones y bueno, que el dinero pueda rendir ahí. Otra opción de uso, pues logística y cadenas de suministro, toda la parte de transporte de mercancías, desde que el proveedor entrega hasta que llega al punto final, todo ese traslado. Eso también está al lado por ejemplo, seguimiento en tiempo real. No sé, ustedes han utilizado, por ejemplo, las aplicaciones como Uber, como Easy Taxi, InDriver, donde ustedes tienen un punto en la pantalla, pero ustedes saben dónde viene exactamente el recorrido del personaje que lo viene a buscar, del transporte. Eso también aplica a que, por ejemplo, las empresas de transporte pueden tener los puntos en el mapa de exactamente dónde está todo el mundo y poder generar mucho más efectivamente rutas de transporte pues, y optimizar dinero y recursos. Y por último, una parte que nos interesa bastante en nuestras ciudades, en nuestros entornos, es edificios inteligentes, ya edificios que tengan calefacción cuando necesiten tener calefacción o tengan aires acondicionados cuando necesiten tener aires acondicionados. Y la parte de la ciudad, ahora tenemos una preocupación gigante. Estamos, el humo pues el humo no, el ambiente en donde estamos, tenemos posibilidades de que el smog nos afecte, qué grado de smog tenemos hoy en el ambiente, el ruido ambiental, cómo se comporta, el agua que está en los canales de la ciudad o en las lagunas que está alrededor de la ciudad, esa agua es buena para la salud, los olores, todo eso podemos empezar a monitorearlo. Hay ciudades que ya tienen monitoreado absolutamente todo. Nosotros en Colombia, en Cartagena, pues todavía no tenemos nada. Estamos en ese proceso de arranque. En otras ciudades como el Valle de Urrá, perdón, en otras zonas como en el Valle ya tienen puntos de monitoreo bastante poderosos. En Bogotá ya están construyendo o ya tienen monitoreado muchos elementos en el ambiente. Y hay una mejora significativa entre la relación entre los datos que yo estoy teniendo y las decisiones que yo puedo tomar a través de esos datos. Por ejemplo, hay demasiado smog en el ambiente hoy. La recomendación es llevar mascarilla o no llegar a tal zona.
Listo, perfecto. Entonces ya puedo tomar decisiones en base a datos en tiempo real que yo estoy teniendo de dispositivos que están conectados a unas centrales de monitoreo y demás, que eh, pueden ser directamente unos dispositivos especializados para poder hacerlo, pero también puede ser celulares o teléfonos móviles que estén alimentando la información directamente, como por ejemplo en el tráfico. Yo no sé si ustedes en algún momento el celular les dice, debes salir ahora porque la cita que tienes en tal parte, con el tráfico que tú tienes, es posible que llegue tarde. Entonces, ese tipo de beneficios y ventajas, pues, son excelentes, pero ¿cómo nosotros vamos a ser consumidores solamente, dejamos de ser consumidores solamente y cómo nos convertimos entonces en constructores de este tipo de aplicaciones? Esa es la parte que nos interesa realmente con ustedes. Hay algo interesante, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes qué información piensan que puede capturar un dispositivo IoT? Porfa, entren a Menti también. Y el código es 939754. Desde el celular, desde el computador al lado, muevan la ventanita un momento, entren a menti.com y reflexionemos un momentico. ¿Qué información puede capturar un dispositivo IoT? Sería chévere saber ustedes, después de esto, ya estos minutos que hemos hablado, que me digan qué información capturan estos dispositivos. Por ejemplo, un celular, ¿qué información captura? Una estación meteorológica, ¿qué información captura? Pues no sé, díganme ustedes qué información captura un dispositivo. Y ahí empezaron a aparecer temperaturas, datos de los sensores. Buen punto, depende. La ubicación. ¿Quién más? A ver, ya hay 4 conectados. Somos 20 que están atendiendo, bueno, 23 que estamos atendiendo la charla. Entonces, 5 conectados. Entonces me dicen que hay datos de sensores, variables, ambiente, salud, ubicación, telemetría, colores, ubicación. Cuéntenme, ¿qué tipo de datos captura un dispositivo IoT? A ver, hay 6. ¿Quién más ayuda? A ver. Miren, en el asunto de la temperatura. La temperatura, las variables de ambiente, los datos de sensores, las estaciones meteorológicas antes estaban ubicadas en un punto cerca del aeropuerto y era el único punto, ¿cómo se llama eso? El único punto válido para que uno confiara en esa estación meteorológica. Lo interesante ahora es que yo ahora por muy bajo costo puedo montar una estación meteorológica en mi casa, la monto en el techo y la conecto y yo sé siempre qué tipo pues, temperatura ambiental, presión atmosférica, si hace viento o no hace viento, si está lloviendo o no está lloviendo, etcétera. O sea, yo puedo saber con muy poco dinero qué condiciones ambientales tengo en la casa. Así yo esté al otro lado de la ciudad o así esté fuera del perímetro o así esté fuera del país. Yo puedo saber exactamente. ¿Por qué puedo saber eso? Pues, monto mi aparato, mi dispositivo, mi cosa, lo conecto a un sistema de información más grande y al conectarlo a ese sistema de información más grande yo puedo entonces hacer lo básico de IoT, monitoreo, toma de decisiones, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes no están equivocados. O sea, ahí dice todo tipo de datos, temperatura, que fue lo que más les llamó la atención, geoposicionamiento, variables del ambiente, colores, etcétera. El resumen, este que colocaron acá, que puede ser el más pequeño, pues el más cierto. Todo tipo de datos se pueden capturar por IoT, absolutamente todo. ¿Qué necesitas para capturar un tipo de dato de temperatura? Tener un sensor de temperatura. El viento, pues tener una paleta y un sensor que mueva el viento.
cualquier tipo de dato se puede tomar. ¿De qué depende? Pues hay unos sensores más costosos que otros, pero a fin de cuentas, pues yo puedo tener cualquier tipo de dato, ¿ya? Y con esos tipos de datos, entonces viene la parte interesante. ¿Yo qué hago con eso? ¿Cierto? ¿Cómo es ese ciclo? O sea, yo tengo los datos, pero y ahora sí, ¿qué hago con ellos? Pues lo primero es tener las cosas de los que yo voy a sacar información, ¿cierto? Con las cosas, con los dispositivos, extraigo información y voy almacenando. ¿Dónde los almaceno? En la nube. ¿Dónde queda la nube? Ahorita les cuento dónde queda la nube. Entonces yo tengo la información y la voy sacando de ahí, ¿verdad? Y la voy subiendo a la nube. En la nube, entonces empieza a hacer procesamiento, empieza a tomar los datos. Los datos por lo general cuando se almacenan de estas cosas vienen marcados con una línea de tiempo. O sea, el tiempo en el que se capturó, el tipo de dato y el valor del tipo de dato. Entonces, es posible, por ejemplo, que no cambien las condiciones por mucho tiempo o que muchas tomas o muchas muestras a lo largo del tiempo, los valores sean exactamente igual. Entonces lo que se hace en ese caso, o lo que se puede hacer en ese caso, es que se eliminan todos y se deja uno solo. Entonces ya se empieza a optimizar, se limpia, se aliviana un poco la carga, etcétera, de la base de datos en la nube y tengo un dato que es confiable. Ya cuando tengo esos datos, entonces ya tengo que hacer algo, ¿cierto? Entonces empiezo a aplicar estrategias y esas estrategias, pues, ¿cómo es que se llama? Esas estrategias, a fin de cuentas, tengo la información, ya la he procesado, he hecho cualquier tipo, cualquier cantidad de análisis, que ahorita les digo que pueden ser, y tomo decisiones. Al tomar decisiones, ya esos datos iniciales que yo tenía en mi nube, ya se convirtieron en información y esa información ya me sirve para algo que es lo interesante. A fin de cuentas, para eso es que yo tengo las cosas, ¿cierto? Quisiera hacerles una pregunta, una última pregunta. En su entorno, ¿a ustedes qué es lo que más les duele en su entorno y consideran que puede mejorarse? ¿Ya? Yo les tengo bueno, ahorita les cuento sobre el entorno aquí en Cartagena que estamos haciendo con computación en la nube, con IoT. Entonces ingresan a Menti y el código es 939754. Una última pregunta, la última que les voy a hacer de Menti. ¿Ya? ¿Qué mejorarías de tu entorno usando una solución integrada con Internet de las Cosas? Ya apareció el primero, control de acceso. Control de acceso, sí. Ahorita a ver. Hay uno conectado. A ver, ¿quién más se conecta? Ahí sí necesito que de los 21 que están conectados, me den una solución basada en IoT. Quizás como que lo que más les duele en su entorno, en su región, en su ciudad, en su barrio, pues no sé, ¿cuál es lo que más les duele? Quisiera de pronto mejorarlo y lo que hemos hablado de IoT me dice, no, esto me sirve. Ya hay 6, 7, producción de alimentos, movilidad de Transcaribe. Transcaribe aquí en Cartagena es como el mío en Cali, como Transmilenio en Bogotá. Ya hay 9 conectados y están colocando. Listo, bueno. Revisemos algo. Movilidad Transcaribe. Eso es algo que afecta, bueno, movilidad en general. No sé si ustedes, bueno, ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes tienen un celular, el celular está siempre conectado a internet, ya sea en la red Wi-Fi o sea con el plan de datos de ustedes. La idea del celular es que ustedes, el celular les ayuda lo máximo posible, pero él también se toma sus atribuciones, ¿no? Entonces siempre está mandando en dónde están ustedes. El punto GPS siempre está diciendo dónde están ustedes.
En este caso, construir una solución inteligente con los celulares, con los datos de posicionamientos, en las ciudades hay concentraciones de gente, entonces la gente está en el centro y en las tardes va desplegándose para sus respectivos hogares y a una determinada hora en la mañana se retornan y al mediodía se mueven para un lado y hay una población flotante, etcétera, etcétera. Todo eso se puede modelar utilizando la información que da los celulares y que está almacenada, por ejemplo, en los datos de tráfico de Google y los datos de posicionamiento de Google. Pero ustedes también pueden construir soluciones de ese tipo. Los chicos acá en la universidad, por ejemplo, construyeron una aplicación que la activabas cuando te montabas al bus y él hacía todo el trazado para llegar entonces al punto final y sabías exactamente cuánto demoraba el trazado, pues cuánto demoraba tu ruta, qué bus cogías, por dónde cogía, el tiempo que se demoraba, la velocidad del bus también la sabías. Ese tipo de aplicaciones pues me ayudarían o me ayudan a poder tener una mejor movilidad dentro de mi ciudad, una mejor calidad de vida a fin de cuentas. Yo sé cuándo tengo que salir para poder llegar temprano a una cita en al otro lado de la ciudad. ¿Y por qué sé eso? Porque todos estamos conectados de una manera inteligente. Entonces, miren, un momento a ver qué otra opción tenemos acá. Producción de alimentos, por ejemplo, con IoT. Yo puedo tener una granja y si el piso está muy seco, entonces riego automáticamente con IoT y estoy siempre haciendo un monitoreo, por ejemplo, de la temperatura. En los sembradíos, por ejemplo, de flores, es muy interesante saber la temperatura porque si la temperatura se baja mucho es posible que haya una nevada, entonces hay que irle regulando la temperatura, etcétera. Entonces, toda la parte de monitoreo no es solamente monitoreo ahora que estoy haciendo, sino que yo tengo el monitor, pero también puedo hacer algo con esa información y reaccionar. ¿Ya? Un sensor automático que había antes, sí, pero es que ahora yo tengo toda esa información almacenada en la nube. Y cuando yo tengo esa información almacenada en la nube, puedo tener estadísticas de muchos años seguidos. Y prácticamente es infinita la información que tengo porque puedo no solamente tener un sensor, sino muchísimos sensores. ¿Ya? Mira, aquí está, por ejemplo, control de invernaderos, demoras en servicio público, que es lo que más nos duele, control de energía de manera inteligente, controles de acceso a diferentes lugares. Puedo hacer que con el celular entro, llego a una puerta y la puerta se abre porque tengo el celular y ese celular es el que me dio el permiso, por ejemplo. O básicamente yo puedo tener una pulsera y bueno, hay muchas opciones para poder hacer este tipo de monitoreos. Y lo más interesante de aquí es que yo puedo construir esas propias soluciones. Entonces, ya hemos hablado de un poco de qué es lo que yo puedo hacer, pero sigamos aterrizándolo, por ejemplo. Hay tres grandes proveedores de servicios en la nube. Hay muchísimos más, pero hay tres gigantescos. Azure tiene toda una sección para computación en la nube específicamente enfocada para IoT. Amazon Web Service también tiene una sección específicamente para IoT. Una cuña publicitaria. Si ustedes, por ejemplo, son graduados de universidad, bueno, son graduados y están, así no están graduados, pero si ustedes están inscritos a IEEE, ustedes se hacen socios de IEEE, además pues, de tener las otras garantías de estar en IEEE, que es una asociación internacional donde podemos hacer conferencias, compartir con otros profesionales, además de todas las características de IoT. Yo puedo solicitar como emprendedor, puedo solicitar unos créditos en Amazon. Hace unos días, hace un par de meses me di cuenta de eso con una reunión de IEEE. Me invitaron a participar en ese proyecto y me hicieron una contribución de $10,000 para gastarme en 2 años en servicios de Amazon, por ejemplo. $10,000 son 30 y pico millones de pesos. Para gastármelos en servicios de Amazon. ¿En qué servicios puedo gastármelos? En instancias de computación en la nube, en bases de datos, en accesorios pues, accesorios no, sistemas de información para IoT, pues un conjunto de aplicaciones bien interesantes. Y en el Google también tiene una sección específica para IoT. ¿Por qué les digo esto? Ustedes tienen la opción de construirlo
que ahorita lo vamos a ver, pero si ustedes a nivel empresarial quieren andar un poquito más rápido, después de haber aprendido, obviamente, para qué sirve y cómo se hacen las cosas, pues entramos a los proveedores oficiales de computación en la nube más grandes y ellos tienen muchísimas soluciones que pueden ayudarnos a hacer más rápido los procesos. Hay una plataforma muy interesante que se llama ThinkSboard, que es hágalo usted mismo. Ahorita les cuento del hágalo usted mismo. En el caso de Google, por ejemplo, ustedes tienen todos los sensores que están en las cosas, en los dispositivos. Empiezan a capturar información, almacenan grandes cantidades de información, pero lo más interesante de todo es que todo está integrado para que ustedes puedan tomar decisiones aplicando inteligencia artificial. La primera vez que sale esa palabra ahí hoy en la charla, ¿ya? Porque a fin de cuentas, ustedes están tomando decisiones en base a unos datos que se convirtieron en información cuando lo limpiaron, cuando saben qué hacer con ellas, pero cuando ustedes tienen muchos datos, ustedes ya pueden empezar a pedirle a la máquina que tome decisiones, entrenando obviamente a la máquina primero. Entonces, ese es el concepto de inteligencia artificial y el tan famoso concepto ahora de Machine Learning. En Amazon también tenemos para poder adicionar dispositivos, para hacer analítica de datos, para tener nuestros propios dispositivos con una versión personalizada de un sistema operativo que se instala en los dispositivos. Y pues ahí con los $10,000 es bastante interesante hacer ese tipo de pruebas para ponerlo ya en algún momento a funcionar en una solución real. En el caso de que ustedes lo quieran hacer, y esa es la recomendación mía realmente, o sea, nadie tiene dinero para poder invertirle a una nube. Y a fin de cuentas, eso es lo que uno tiene que llegar, que los proyectos den el dinero para poder invertirle a una nube y uno poder seguir teniendo confiabilidad y confianza. Pero no todo es plata. Entonces, yo puedo construir mis propias plataformas de IoT. ¿Cuál es la idea con esto? ¿Cuál es la recomendación básica? Primero, ustedes tienen que conocer un lenguaje de programación. En el caso de Python, utilicen Python y utilicen una plataforma de notebooks que se llama Jupyter. Es muy interesante. Los chicos acá en la universidad trabajan casi que exclusivamente con esto en sus primeros semestres y eso les abre la mente para ustedes empezar a construir y empezar a entender los lenguajes de programación, que es lo interesante de esto. Ustedes posiblemente están trabajando en Scratch. Scratch tiene módulos para programación con IoT y obviamente con conectividad directamente a la nube en determinados casos, o con C, C++, el lenguaje que utilizan los Arduinos. La idea es que ustedes empiecen a resolver problemas sencillos, empiezan a resolver problemas de, por ejemplo, de temperatura, de cómo monitorear la temperatura, pero entonces empezamos a subir el nivel y empezamos ya a controlar un robot y entonces subimos más el nivel y ya el robot lee su temperatura ambiental, se desplaza a diferentes sitios, pero además de eso el robot ya toma decisiones y te ayuda a sembrar un arbolito, ¿ya? Entonces, ese son el tipo de experiencias que ahora desde los colegios están haciendo y eso me parece sumamente interesante. Por ejemplo, el hardware, ¿qué pueden utilizar ustedes de hardware para poder construir ese tipo de herramientas? Hay algo muy interesante y muy famoso que son los System on a Chip. Algo así como el SoC, que es un Arduino. Tengo absolutamente todo lo que necesito en un aparatico muy pequeño que se conecta a un jueguito de baterías. ¿Ya? Y ahí entonces puedo conectar al Arduino, puedo conectar sensores, puedo conectar toda la parte de actuadores, o sea, por ejemplo, leer la temperatura, leer la iluminación, la radiación, etcétera, etcétera. Y también puedo conectar actuadores, o sea, actuadores, por ejemplo, un motor que cierre una puerta, que abra una puerta, un motor o un relé que encienda y apague una luz directamente conectado a la energía eléctrica. Y esa parte de la nube que de pronto tengo o no tengo permiso de accederlo, toda esa parte de la nube donde se almacenan los datos, donde se procesan los datos, donde se toman decisiones, donde se monitorea, todo eso lo puedo emular con un aparatito tan sencillo como una Raspberry Pi. Esa Raspberry Pi que ustedes ven acá, esta es la versión 4. Imagínate, un aparatico de esos tiene ya 4 GB de RAM.
tiene 4 procesadores, tiene 2 salidas HDMI de 4K. Yo le conecto, bueno, tiene conexión Wi-Fi, Bluetooth, yo le puedo conectar a la red directamente. Y además de eso, yo le puedo instalar Linux encima y funciona como un servidor. Entonces, tengo mi computación en la nube en casa, que es la parte más interesante. ¿Ya? Tengo la computación en la nube, el poder de la computación en la nube completamente en casa. Pues, ¿qué más pido yo? Pues, ¿no? Esos componentes son muy económicos. Muy económico significa, por ejemplo, vale $35. Puesto en Colombia son 150.000 pesos. Pero les pongo un ejemplo, una máquina en Amazon está costando al mes, está costando $500 al mes. Entonces me sale mucho más rentable y chévere poder aprender para poder utilizar esa Raspberry, conectarla con todos mis componentes en casa y hacer una réplica de cualquier tipo de sistema que yo quiera construir. ¿Cuánto tienes que pagar aquí? El hardware, porque el software, los demás son completamente open source, son gratis, son libres. Y viene un punto interesante. Ahorita pues me dirán quiénes son los que se están conectando, los que están conectados, si son de colegios, son de universidades y demás. Pero aquí la parte interesante son unas áreas de actuación. O sea, yo ya aterricé un poco computación en la nube, ya sabemos para qué sirve, podemos construir, tomar decisiones, pero no es solamente computación en la nube y no es solamente IoT. Hay ramas, hay diferentes tipos de actuaciones que yo puedo hacer. Por ejemplo, la analítica de datos. Esa parte de conversión de datos a información y tomar decisiones con ellos, tiene que hacerlo un científico de datos. La gestión de los dispositivos. Tengo 1000 dispositivos, 100.000 dispositivos. ¿Cómo hago para poder administrar todo eso? Eso es una rama específica que tiene que está en funcionamiento. La seguridad. Imagínense que todos los dispositivos tengan que tener un usuario y una clave. Se vuelve uno loco empezando a recordarse todas las claves. Es más, y si uno le pone la misma clave, pues abres el hueco de seguridad impresionante en todas partes. Entonces no es un asunto sencillo que simplemente sea conectar y cuál es la clave, no, la que está por defecto, no, eso no se puede hacer así. Las comunicaciones. Dijimos o comentamos que era Internet, pero Internet son muchas cosas. Es muy diferente Internet en una zona remota o es muy diferente Internet cuando tengo un nodo de fibra óptica al lado. Esas comunicaciones, ¿cómo hago para conectar un dispositivo o cómo hago para conectar 100 dispositivos? ¿Cómo administra eso? Eso es una línea completa que yo puedo actuar. El procesamiento de datos. Hay algo muy interesante y es que yo les comenté que todo se procesa en la nube, pero yo también puedo hacer procesamiento de datos no solamente en la nube, con muchos recursos, sino que también puedo hacer procesamiento de datos en el filo donde están conectándose, en el puente donde están las cosas y la salida a Internet. Yo puedo procesar muchos datos ahí, eso se llama ahora mismo Edge Computing y es un concepto que no es nuevo, pero que está teniendo mucha fuerza. Es que antes no era posible tener en el espacio, las Raspberry son así de grandes, este pedazo que está acá, esto es una Raspberry así de grande, ¿ya? Un poco menos de la palma de la mano. Y en esa Raspberry tú tienes 4 GB de RAM y tienes un procesador con 4 núcleos a 1.5 GHz o algo así. Es muy diferente a un Arduino que tiene muy poquito poder de procesamiento y muy poquita memoria. Aquí tienes casi que un servidor. Hace 10 años los servidores eran así de grandes y ahora lo tienes en el tamaño de una tarjeta de crédito. O sea, es bastante interesante el proceso ahora. La parte de infraestructura, cómo se conecta todo, cómo está armado todo, cómo se configura todo, cómo se replica todo. Recuerden que tienen una cosa, un dispositivo. En ese dispositivo tú configuras todo y estás feliz. Pero ¿y si tienes 1000 dispositivos, cómo haces para configurar todo y para que todo se interconecte y para que todo esté funcionando al mismo tiempo? Ese es un asunto que se puede estudiar. Mejor dicho, que se estudia y que se está realizando. Y una parte chévere, por ejemplo, las plataformas. Yo ya les comenté que la Raspberry, los Arduinos, son diferentes como versiones de Linux. Especialmente en las Raspberry yo puedo instalar un Linux cualquiera y ese funciona como un servidor.
cómo se configura eso, cómo se replica eso, cómo se conecta con otros sistemas operativos, cómo haces para que el sistema operativo entienda que tienes unos pines en la board y cuando algo se conecta en ese pin, estás recibiendo un valor de temperatura. Entonces, este tipo de plataformas no son las comunes que uno tiene aquí en el computador de escritorio, en el desktop. Tienen que estar preparadas para aceptar dispositivos extraños y demás. Entonces, eso es una actuación muy interesante. Por último, les quiero presentar un ejemplo de una plataforma que nosotros queremos llevar a IoT, que ahora mismo está es como computación en la nube solamente, y vamos a llevarla a IoT. Básicamente ustedes pueden entrar a la página, por ejemplo, aquap.utb.edu.co y van a ver en tiempo no real, porque es computación en la nube, no es monitoreo en tiempo real, van a ver el estado actual de los caños y lagunas en Cartagena. ¿Cuál es la alerta aquí? El agua en Cartagena internamente, en los caños, está en muy mala, pues en muy mala situación. ¿Qué sería lo interesante de cómo yo quisiera mejorar mi ciudad utilizando IoT? Aquí ya tengo mi plataforma en la nube, pero para mejorarla utilizando IoT sería interesante tener unos puntos de monitoreo por todo el agua para saber entonces el estado del agua real y en tiempo real en todo momento. Entonces, si hay un verano muy fuerte, entonces vamos a poder saber dónde se puede navegar, dónde no se puede navegar. Si hay, por ejemplo, aumentó la marea, entonces por lo general los canales tienden a limpiarse un poco y oxigenarse y demás, y eso es sumamente bueno. Pero entonces si aumenta la marea, el agua se desplaza y va hacia a la Ciénaga de la Virgen, y entonces es malo porque el agua sucia se arrastra un poco para acá y demás. Entonces, ¿qué será lo interesante de esto? Poder tomar decisiones y saber cómo puedo yo ayudar a la ciudad en base a las herramientas que yo tengo. Y si a esto, que ya lo tenemos en mente, le ponemos otras capas, como por ejemplo capas de calidad del aire o calidad del ambiente, el ruido o olores en la ciudad, voy a tener un sistema de toma de decisiones en tiempo real que me servirá para mejorar la calidad de vida de mis vecinos y es la parte interesante que uno quisiera a fin de cuentas tener pues. Entonces, cumpliendo con nuestro itinerario, pues ya llegamos a la sección de preguntas. Sería chévere entonces escucharlos a ustedes o al menos saber las preguntas que tienen y poder terminar de contestarles de una manera efectiva. Bueno, mientras la gente hace preguntas, porque no veo ninguna por aquí, yo te voy a hacer una pregunta. Tú hablaste de las ramas y analítica de datos, gestión de dispositivos y seguridad, etcétera. Llevado esas ramas en términos de habilidades, ¿cuáles serían como las habilidades en las que una persona que quiera trabajar en este tema de Internet de las Cosas o IoT o nube, en fin, debería empezar a cultivar para poder, digamos que desarrollarse o trabajar en estas ramas? Bueno, un punto inicial, pues obviamente recomendado es que estudies una carrera que tenga que ver con tecnología. Pues obviamente para nosotros ingeniería de sistemas o ingeniería de sistemas y computación, ingeniería informática, ingeniería de software, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electrónica, mecatrónica son la primera opción. Por ejemplo, en la parte de analítica de datos, no es solamente saber programar, que eso es fundamental, ¿no? Sino que también tienes que tener muy buenos conocimientos de estadística, tienes que tener muy buenos conocimientos de ecuaciones, tienes que tener muy buenos conocimientos, muy buenas, ¿cómo se llama esto? Muy buenas eh, aptitudes para la modelación. Entonces, no es solamente ya programación realmente, es
muchas otras ramas de conocimiento que tienen que ver con la ingeniería directamente, pero se complementan de una manera muy interesante cuando se le aplica tecnología. Por ejemplo, a mí me encanta mucho la parte de infraestructura, de plataformas. ¿Qué tengo que tener para eso? Haber neciado varios años, pues ya ahora, pues varios añitos, haber iniciado muchas distribuciones de Linux, haber tenido muchísimos errores, muchísimos problemas, muchísimas embarradas, haber reventado más de una vez un sistema, haberme equivocado muchísimas veces, pero ahora las cosas van fluyendo un poco más efectivas y un poco más tranquilas y ya sé o ya sabe uno por dónde tiene que meterse y por dónde no tiene que meterse. Uno dice que se le activa el instinto, pero no, eso no es instinto, eso es, eso es que ya a uno le pasó eso. Entonces, hay un conjunto bastante de herramientas que se van haciendo cuando uno va estudiando ingeniería de sistemas, y esas son las herramientas que uno quisiera cultivar en los chicos. El miedo, que pierdan el miedo a lo desconocido, por ejemplo. Que si no has Bueno, tenido nunca Linux, tales Linux. y bueno, como aquí tenemos en la audiencia, muy posiblemente, todavía no se animan a hacer preguntas, estudiantes que están comenzando, de pronto algunos estudiantes de bachillerato, ¿qué recomendaciones le hacemos como para empezar a reconocer alguna, o usar, o meterse en este mundo del IoT y de la analítica de datos y todas estas cosas? Eh, bueno, todo depende de qué te guste. A mí me gusta mucho el desarrollo de software, la integración de servicios, construir plataformas. No me gusta casi, por ejemplo, las redes. Conectar no es lo mío. Hacer conexión no es lo mío. Lo mío es, por ejemplo, ya está hecha la conexión. Ahora sí, empecemos a mandar mensajes o a mandar información entre ellos y a recopilar información y a presentarla de la mejor manera posible. Ahí tiene que cada uno de los que están escuchando esta charla, tiene que reconocerse a sí mismo y en qué soy bueno, en qué sería interesante que yo me pudiera meter. ¿Ya? Cuando ya tengo eso, pues yo puedo empezar de una vez a mirar rutas, por ejemplo. Soy bueno programando, que es supuestamente lo que uno más esperaría. Bueno, entonces empezamos a hacer desarrollo de plataformas, empezamos a hacer procesamiento, empezamos a trabajar en seguridad. Soy bueno, por ejemplo, organizando. Pues ya yo sé que puedo empezar a hacer sistemas de gestión de dispositivos o sistemas de infraestructura, configuraciones. Pero lo principal es reconocerme primero en que soy bueno. Eh, Algo que hablábamos ayer con unos chicos, y es que ellos les gusta ingeniería de sistemas, pero dicen, no, es que a mí me gusta más, no me gusta tanto la programación, yo soy más para diseñar. Perfecto, hay opciones para poder que seas ingeniero de sistemas, pero que seas una línea de diseño de componentes, de diseño de software, de diseño de dispositivos, etcétera. Entonces esa parte sería interesante. Mira, ahí tenemos dos preguntas, Pacho, o no sé si son... Sí, sí, ve, mientras yo leo la pregunta, para los que llegaron tarde, algunos les gusta anotar tu correo porque te quieren escribir de manera personal, entonces pone tu primera diapositiva que creo que ahí está. Bueno, voy a leer esta Perfecto. pregunta de Oscar Contreras, que dice, ¿cómo está Colombia y en general la región de Latinoamérica en relación con los emprendimientos de IoT? O sea, ¿cómo está esta industria en términos de avances y de cosas en relación con los avances mundiales? Me imagino que es eso. Bueno, yo creo que estamos bastante bien. El problema es que de pronto falta hacer mucha más publicidad. Eh, Ahora es normal, por ejemplo, que los estudiantes en etapas tempranas de colegio empiezan a utilizar dispositivos de IoT y empiecen a conectarlos a la nube. Y cuando llegan a la universidad, pues ya tienen un mundo abierto, pero eso no es tan común, ¿ya? Eso no era tan común, pues, hace un par de años.
¿dónde estaba en esa fuerte cantidad de estudiantes? Pues tenían el uso básico del computador y querían hacer muchas cosas, pero no tenían nada para poder hacerlo. Cuando llegan a la universidad empezaron tengo una Raspberry, tengo esto, tengo aquello, y empiezan a construir eh, soluciones de cualquier tipo. Y ahí que a mí me impresiona, por ejemplo, en el concurso nacional de programación, todas las ideas que tienen de los chicos. Hay unas obviamente que son bastante sencillas, pero porque yo las he visto, no porque en el ambiente de ellos se estén aplicando o los haya visto otra persona. Entonces, es un asunto también de contextos y de pronto de llevar tecnología, hacer transferencia de tecnología de una sección o, perdón, de una región a otra. Pues yo digo que vamos en Colombia por muy buen camino. Algo que sí sería interesante hacer de pronto es, de pronto el concurso nacional de programación, expandirlo a que sean líneas diferentes. Entonces solamente uno directo para programación específica y otro para IoT y de pronto mirar o simplemente pues, seguirlo como lo tenemos haciendo ahora y expandirlo de pronto no solo a colegios, sino a otras, eh, pues a universidades y demás. Pero no, o sea, resumiendo, yo digo que vamos por buen camino, necesitamos es que la gente siga construyendo aplicaciones y que se vea mucho más hacia afuera, porque yo he visto muchos proyectos, pero pareciera que estuvieran muy silenciosos, entonces nos falta de pronto creer un poquito más en lo que estamos haciendo. Pregunta Miguel Tobar. Él pregunta acerca de la Raspberry Pi, el uso de esas Raspberries en entornos productivos reales, si las has usado y qué tal te ha ido con ellas y qué recomendaciones podrías tener al respecto. Bueno, algo interesante de una Raspberry es que si bien inicialmente su propósito era educativo 100%, ahora tenemos unas Raspberries especiales que son como unos módulos que se conectan a dispositivos industriales que pueden ser utilizados en cualquier línea. No los he utilizado directamente, eh, pues no he tenido esa oportunidad de utilizarlos en entornos empresariales. Aquí en Cartagena hay empresas bien grandes y esas empresas bien grandes, la mayoría tiene posibilidades de adquirir herramientas un poco más costosas. Eh, pero sí se han utilizado, sí las he utilizado mucho en proyectos de aula, en proyectos de construcción de estaciones meteorológicas propias y se comporta realmente bien. Ahí lo más interesante de la Raspberry no es que, por cierto, se trabajan muy poco y demás, dependiendo también de las condiciones ambientales, pero es lo interesante de las Raspberries es lo económicas que son y lo fácil de reemplazar por una nueva en caso de que tengan un problema. Básicamente tú lo único que necesitas es tener una SD donde está el sistema operativo y los datos, clonas esa SD y entonces tienes un backup de todo preconfigurado en esa SD en tu computador. Entonces, si en cualquier momento falla, lo único que tienes que hacer es coger la SD, conectarla en una Raspberry Pi nueva y el sistema sigue funcionando. Entonces, eso hace que tengas muchas posibilidades de poder hacer reemplazo rápido de componentes y como todo es genérico, pues no tienes problemas de que se demore una cantidad de tiempo, que el proveedor no te dé las opciones para comprar una versión nueva, etcétera. O sea, esa es una línea bastante interesante. Te recuerdo, de todas formas existen unos componentes industriales específicos que no son como el cuadradito que te mostré, sino que son como unas memorias para computadora, algo así. Obviamente no son memorias, pero la Raspberry esa tiene esa pinta de memoria y se pueden conectar en ciertos tipos de dispositivos industriales y es bastante interesante. Bueno, aquí hay otra pregunta acerca del tema de las posibilidades de conexión a Internet y el uso del IoT. Dice, bueno, y si yo tengo no conexiones tan eficientes a la conectividad tan eficiente, estoy en una zona donde el Internet es débil, el IoT, ¿cómo puede llegar a funcionar y cómo puede empezar a trabajar este tema? Miren, yo les comenté lo siguiente, que IoT es Internet de las cosas, pero no necesariamente significa que tengas que tener Internet. Por ejemplo, tú puedes construir tu propia red utilizando una Raspberry, que es el servidor,
pero también puedes conectar a la Raspberry, tienes entonces un switch. Los switches son bastante económicos. Un switch Wi-Fi cuesta 50.000 pesos, 80.000 pesos, algo así. Pues en el sentido de lo que cuesta realmente un dispositivo gigantesco, un dispositivo industrial, pero son bastante económicos. La Raspberry también es bastante económica. Puedes construir ahí, por ejemplo, hay tutoriales, por ejemplo, en YouTube donde construyen, es más, nosotros construimos un clúster de Raspberries y teníamos 8 Raspberry Pis de las viejitas y podemos construir un clúster que tenía 8 núcleos y tenía como 4 GB de RAM entre todas esas Raspberries y todas se interconectaban con un switchecito pequeñito de 8 puertos y se podían hacer tareas y se hacía de todo ahí. El asunto es que si no tienes internet, pues la Raspberry se convierte en tu nube. A fin de cuentas, cuando tú tienes una nube, lo que tienes es un servidor Linux, por ejemplo, donde tú le inyectas los datos, le vas mandando los datos y ahí tienes toda la información. Tienes tu base de datos y tienes tu monitoreo y demás. Pero cuando tú lo aterrizas aquí a una zona sin internet, esas Raspberries, que son pequeños servidores, se convierten directamente en tu nube personal. Y a partir de ahí ya lo que tú necesites puedas hacer. La documentación toda está en línea, hay hasta videos de YouTube, cómo configurar, cómo construir y demás. Hay bastante información de esto y bueno, cualquier duda, pues ya también no duden en preguntarme que con gusto les ayudo, no hay problema con eso. Pregunta Sandra Milena Cañas desde la Universidad de Pamplona. ¿Qué recomiendas más, una Raspberry o un Arduino Mega? Bueno, el asunto es el siguiente. Los Arduinos tú le puedes conectar los sensores, ¿cierto? El detalle con los Arduinos es que no puedes conectar software de propósito general o no puedes instalar software de propósito general. Como por ejemplo, en el Arduino no pudieras conectar o no pudieras instalar PHP o no pudieras instalar Python directamente, no pudieras instalar los Jupyter Notebooks. Los Arduinos, pues tú haces la programación en el entorno de Arduino y la transfieres directamente y el Arduino arranca con la programación que tú le diste. En cambio, con la Raspberry, es como si tú conectaras o incendiaras un servidor o un computador, entonces inicia el computador y queda en modo servicio. Tú puedes tener hasta un entorno normal de escritorio con ventanas y lo que tú quieras dentro de esa Raspberry. Y más aún con esa Raspberry 4 que acabaron de salir que tienen hasta resolución de 4K. Entonces, no es tanto si una es mejor que la otra, es para qué lo necesitas. Si tú solamente necesitas automatizar y demás, pues utiliza el Arduino. Pero si tú lo que necesitas es tener mucha más servicios genéricos que corren en un Linux, por ejemplo, pues ahí sí tienes que utilizar una Raspberry que funcionará perfectamente a ese tipo de necesidades, ¿vale? Bueno, yo creo que ya llegamos a la hora para que terminemos puntuales. Lo primero, pues agradecemos a Jairo su gentileza y de verdad que fue una charla para mí pues muy productiva. Aprendí muchas cosas y entendí muchas cosas que yo no había entendido. En nombre pues de Redis y de FedeSoft, agradecemos tu apoyo y el apoyo de tu institución al proceso. Y bueno, sí, eh, creo que lo estamos logrando. Muchas gracias, Jairo. Te esperamos en otra próxima. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los 21 que están todavía por aquí conectados. 24. Sí, 21, sí. Somos 24, Bueno, sí, somos 24. bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una audiencia que no se mide y es esa audiencia que mañana, pasado mañana, coge la charla, la oye con sus alumnos en sus colegios, en sus instituciones, que no hemos podido medir esa, pero tenemos una audiencia bastante grande, no en tiempo real. Perfecto. Bueno, Bueno, Carolina, también saludos a este tipo de audiencia. Si necesitan cualquier cosa, también en la orden. listo. Listo, nosotros desde acá también desde FEDESOF y también desde Redis queremos
de verdad agradecerles por acompañarnos. Muchas gracias, Jairo. Excelente presentación, muy interesante tu tema. Y gracias a todos los que participaron. Eso es todo. Feliz noche, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Feliz noche, se cuidan. Bueno, Chao. ya el año entrante. Sí. Gracias, Francisco. Bueno, Chao. hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego, Jairo. Chao, chao. Chao.